Capítulo 35. Isabel se despertó a la mañana siguiente con los mismos pensamientos y cavilaciones con que había cerrado los ojos. Aún no podía reponerse de la sorpresa de lo acaecido. No lo era dado pensar en otra cosa, inutilizada en absoluto para todo, en cuanto se desayunó, resolvió dedicarse a tomar el aire y hacer ejercicio. Se encaminaba en derechura a su paseo favorito cuando al recordar que Darcy iba alguna vez por él, se detuvo, y en lugar de entrar en el parque, tomó el camino que conducía lejos de la carretera de la entrada. La empalizada del parque era el límite de uno de sus costados, y pronto atravesó una de las puertas que daban acceso a la finca. Después de pasar 2 o 3 veces por esa parte del camino, entró en tentación, por lo delicioso de la mañana, de detenerse a la puerta de contemplar el parque. Las 5 semanas que llevaba en Kent habían transformado mucho la campiña, y cada día verdeaban más los árboles tempranos. A punto estaba de continuar su paseo cuando vislumbró un caballero en la especie de la alameda que cuando vislumbró bordeaba el parque. Se movía en aquella dirección y temiendo que fuera Darcy se retiró al punto. Mas la persona que se adelantaba se hallaba ya lo suficientemente cerca para verla, y siguiendo andando con velocidad pronunció su nombre. Ella se había vuelto, pero al oírse llamar, aunque por voz que denotaba ser Darcy, se dirigió a la puerta de nuevo. Por entonces él había llegado a la misma también, y mostrando una carta que ella instintivamente tomó, dijo con mirada que mostraba altanero comedimiento: He estado paseando por la Alameda bastante rato en espera de ver a usted. ¿Quiere usted hacerme el honor de leer esta carta? Y al momento, con una ligera inclinación, se dirigió de nuevo hacia los platinos y pronto se perdió de vista. No con esperanzas de placer, pero sí con la mayor curiosidad, abrió Isabel la carta y con sorpresa siempre creciente, vio que el sobre contenía 2 pliegos de papel de escribir y llenos en su totalidad, con letra muy apretada hasta el sobre. Estaba escrito también. Prosiguiendo su paseo por el camino, la comenzó a leer. Estaba fechada en Roysens a las 8 de la mañana y era como si... No se alarme usted, señorita, al recibir esta carta creyendo que contiene la repetición de los sentimientos, una renovación de los ofrecimientos que tanto disgustaron a usted la última noche. Escribo sin deseo ninguno de apenar a usted ni de humillarme yo mismo, insistiendo en deseos que por dicha de ambos no pueden olvidarse tan pronto. Y el esfuerzo que la redacción y la lectura de esta carta tienen que causar podrían haber ahorrado si mi modo de ser no requiriese que se escribiera y se lea. Por lo tanto, ha de perdonarme usted la libertad con que he solicitado su atención. Sé que sus sentimientos de usted solo pueden otorgarla de mala gana, pero yo la exijo un poco de justicia. 2 delitos de naturaleza muy diversa y de ningún modo de igual magnitud ha cargado usted sobre mí la pasada noche. El mencionado en primer término era que hablaba separado al señor Bingley y a su hermana de usted, sin consideración a los sentimientos de ninguno de ellos, y el otro que yo, a pesar de determinados derechos y a derecho del honor y de la humanidad, había arruinado la prosperidad inmediata y marchitado las esperanzas del señor Wickham. Haber arrojado cruel e imprudentemente al compañero de su juventud, al favorito de mi padre, joven que apenas tenía otro arrimo que el de nuestro patrocinio y que había sido educado en la expectativa de que ese ejerciese y sería depravación con que no podría compararse la separación de 2 jóvenes cuyo afecto podría ser solo producto de algunas semanas, pero de la severidad de la censura que la última noche me dirigió usted tan abiertamente, espero verme libre al no futuro, si lee usted la siguiente relación de mis actos y de sus motivos. Si al explanar las cosas a mi debida me veo en una precisión de revelar sentimientos que pudieran ofender los suyos, solo puedo decir que lo lamento. Hay que obedecer a la necesidad y toda excusa sería absurda. No hacía mucho que estaba en el condado de Hertford, cuando observé, como los demás, que el señor Bingley
distinguía a su hermana mayor de usted sobre todas las muchachas del país. Pero no fue hasta la noche del baile de Netherfield cuando me pareció que sentía afecto formal. Varias veces la había visto antes enamorado. En aquel baile, mientras tenía yo el honor de bailar con usted, supe por primera vez por información casual de Sir Guillermo Lucas que las atenciones de Bingley hacia su hermana de usted habían hecho concebir en general esperanzas de matrimonio. Él me habló de ello como de suceso seguro, del que solo se queda por decir la fecha. Desde aquel momento observé con cuidado la conducta de mi amigo y pude notar que su parcialidad por la señorita de Bennet era mayor que de cuando había visto en él. También vigilé a su hermana de usted. Su aspecto, sus modales eran francos, alegres y atrayentes como siempre, pero sin síntomas de estimación particular, y del examen de la velada quedé convencido de que aún recibiendo con gusto las atenciones de él, no correspondía a ella las mismas con participación de idénticos sentimientos. Si usted no se ha equivocado en cuanto a esto, será que yo he estado en un error. El superior conocimiento que usted posee de su hermana habrá de hacer más probable lo último, y si es así, si inducido por ese error e infligido a usted pesadumbre por ello, su resentimiento de usted no ha sido inmotivado. Mas no tendría escrúpulo en asegurar que la tranquilidad del aspecto y aire de su hermana eran tales que podrían haber proporcionado al más fino observador la convicción de que, aun siendo amistoso su temple, su corazón no parecía fácil de herir. Que yo deseaba creer en su indiferencia es cierto, pero no me atrevo a afirmar que mis investigaciones y mis decisiones no se dejan influir de ordinario por esperanzas o temores. No la creía indiferente porque ya lo deseara. Juzgaba así con convicción imparcial como tan cierto cual si lo desease razonablemente. Mis objeciones al matrimonio ese no eran exactamente lo que la última noche reconocí que requerían en mi propio caso la mayor fuerza pasional para dejarlas a un lado. La desproporción no sería tan grave mal para mi amigo como para mí, mas había otras causas de repugnancia, causas que aún existiendo en cual grado en ambos casos, ya había tratado de olvidar porque no estarían inmediatamente ante mí. He de mencionarlas, aunque sea de brevedad, la situación de la familia de su madre de usted, aunque objecionable, no era nada en comparación con la absoluta falta de convivencia tan a menudo, casi constantemente mostrada por ella misma, por las tres hermanas menores y a veces por su padre. Perdóneme usted, me aflige ofenderla, pero en medio de su inquietud por los defectos de sus más próximos parientes y su disgusto por la mención de los mismos, consuélese usted considerado el haberse conducido usted de tal modo que haya evitado la menor sombra de tales censuras. Es elogio no menos reconocido a usted que a su hermana mayor para la opinión y crédito de ambas. Diré solo lo que con lo que pasó aquella noche se confirmó en todas sus partes mi sospecha y crecieron los motivos que antes ya habían podido impulsarme a preservar a mi amigo de lo que tenía por deshechuda unión. Él se marchó de Netherfield a Londres el día siguiente, como usted recordará, con deseos de regresar pronto. Falta ahora explicar la parte que tomé en el asunto. El disgusto de sus hermanas se había excitado con el mío. Pronto descubrimos nuestras coincidencias de sentimientos y conocedores por igual de que no había tiempo que perder en separar a Bingley, resolvimos pronto unirnos con él en Londres. En vista de ello, fuimos allí y al punto dediqué a la empresa de hacer ver a mi amigo los peligros de semejante elección. Se los enumeré y reforcé con seriedad, mas aunque una exposición así pudiese lograr que vacilara o se dilatara su determinación, no creo que habría impedido a la postre el matrimonio, y si no hubiera sido secundada con la seguridad que no dudé en darle. En la indiferencia de su hermana de usted, hasta entonces había creído que ella correspondía a su afecto con sincera, aunque no igual estimación. Pero Bingley posee gran modestia natural sobre con mayor defendería mi juicio que el suyo propio. Con todo, convencerle de que se había engañado no fue cosa fácil. Persuadirle de no volver al condado una vez convencido de aquello fue obra de un instante. No puedo censurarme por haber hecho todo eso. No hay sino una parte de mi conducta en la totalidad del asunto en que no pienso con satisfacción. Consiste en que accedí a adoptar medidas tales que ocultaron a Bingley la presencia de su hermana de usted en la capital. Conocíala ya como la conocía la señorita de Bingley,
pero el hermano que está aún la ignora. Es quizá probable que se pudieran encontrar sin males consecuencias, mas su efecto no me parecía extinguido lo suficiente más para que la viese sin peligro. ¿Acaso esa ocultación fuera indigna de mí? Pero la tuve por lo mejor. En este caso no tengo más que decidir ni otra excusa que ofrecer. Si he herido los sentimientos de su hermana de usted ha sido involuntariamente, y aunque los motivos que me guiaron es natural que pueden parecer a usted insuficientes, aunque no he podido condenarlos. Con respecto a la otra acusación, da más peso de haber perjudicado al señor Wickham. Solo lo puedo refutar presentando ante usted la totalidad de su relación con mi familia. Ignoro de qué me ha acusado en particular, pero de verdad, en cuanto voy a contar a usted, puedo citar más de un testigo de incontrastable veracidad. El señor Wickham es hijo de un hombre respetabilísimo que tuvo encomendada durante muchos años la administración de todos los estados de Pemberley, y cuya buena conducta en el desempeño de su cargo inclinó, como era natural a mi padre, a favorecerle, y el cariño de éste se manifestó, por lo tanto, de modo liberal para aún con Jorge Wickham, que era su ahijado. Sostúvole en la escuela y después de Cambridge con importantes auxilios, ya que su padre, siempre pobre por las extravagancias de su mujer, había sido impotente para darle educación de caballero. El mío no solo gustaba de compañía del muchacho, cuyas maneras eran siempre atrayentes, tuvo también la más alta opinión de él, y esperando que la iglesia fuera su profesión, trató de convencerle en ella. En cuanto a mí, hace muchos, muchos años que principié a pesar de él muy diferente manera. Las proposiciones viciosas, la falta de principios que cuidaba de ocultar, el conocimiento de su mejor amigo, no pudieron escapar las atenciones de un joven de casi su misma edad y que tenía que observarle en momentos de espontaneidad que el señor Darcy no tenía. De aquí en adelante habré de apenar a usted, aunque solo sea usted pueda decir hasta qué grado, pero cualquiera que sean los sentimientos que el señor Wickham haya despertado sospecha de tal naturaleza no me ha de impedir desenmascarar su verdadero carácter. Eso será justamente otro motivo. Mi excelente padre murió hace 5 años y su afecto hacia el señor Wickham siguió tan constantemente hasta el fin, que en su testamento lo reconoció en particular a mí para que procurarse su adelanto del mejor modo de su profesión consistiera. Y si recibiera órdenes, deseaba que fuese yo su beneficio capaz de satisfacer a una familia en cuanto quedase vacante. También había allí un legado de 1000 libras. Su propio padre no sobrevivió mucho al mío. Y antes de medio año, tras ambos sucesos, el señor Wickham me escribió informándome de que, habiendo resuelto por fin no ordenase, suponía que no tendría por indebido que esperase alguna ventaja pecuniaria más inmediata a cambio del beneficio que no había de disfrutar. Añadía que abrigaba intención de seguir los estudios de derecho y que yo debía comprender que los intereses de 1000 libras era forzoso y fuesen insuficiente apoyo para lograrlo. En cuanto a mí, más bien deseaba que creía que él fuera sincero, mas de todos modos estuve dispuesto a acceder a su proposición. De todos modos. Conocí al señor Wickham. No debía ser clérigo. El asunto de arreglarlo fue consiguiente. Él renunció a toda prestación a ser asistido en la iglesia, aun siendo posible que alguna vez se viera en situación de poderlo ser, y aceptó en cambio de 3000 libras. Toda cuestión entre ambos parecía así zanjada. Pensaba en él sobrado mal para invitarle a Pemberley para admitir su compañía en la capital. Creo que vivió sobre todo en esta. Mas sus estudios de derecho fueron solo un pretexto, y viéndose entonces libre de todo yugo, su vida fue de ocio y disipación. Durante 3 años oí poco de él, pero a la muerte del poseedor del beneficio que había sido designado para él, dirigiéndose de nuevo a mí por carta para que le presentase, aseguradamente no tenía yo dificultad en creerlo, que sus circunstancias eran de extremo malas, hallándose ahora decidido en absoluto a entrar en orden si yo le presentaba para el beneficio en cuestión, en lo cual confiaba que no habría duda, por saber de cierto que carecía ya de otra persona a quien proponer, y por no poder ya olvidar las intenciones de mi venerable padre. Con dificultad me censuraría usted por haberme negado a satisfacer esa petición. Su resentimiento fue proporcional a lo calamitoso de sus circunstancias, y sin duda fue tan violento en ultrajarme ante los otros como reproches directos a mí tras el suceso.
Acabándose toda apariencia de relación entre los dos, ignoró cómo vivió, pero el último verano llegó él muy penosamente a mi noticia. Tengo que mencionar a usted, ahora, una circunstancia que yo mismo querría olvidar y que no menor obligación que la actual podría inducirme a descubrir a ningún humano viviente, habiendo hablado tanto, no dudo en un secreto de usted. Mi hermana, que tiene más de 10 años menos que yo, quedó bajo la custodia de mi madre. El coronel Fitzwilliam y yo, hace cerca de un año, salió del colegio y se instaló en Londres, y el verano último fue con la señora que la dirigía, a Ramsgate. Y allí fue también el señor Wickham, a no dudarlo de propósito, porque se probó que había mediado relación anterior entre él y la señora Joe, sobre cuyo carácter habíamos sido por desgracia engañados, y con la complicidad de esa y su ayuda disocié a Georgina, cuyo tierno corazón como de niña se impresionó con fuerza por la amabilidad que él le demostraba, tanto que se creyó enamorada y consistió en fugarse. No tenía entonces ni 15 años, lo cual habría de servirle de excusa, y tras declarar su intención, me complazco en añadir que debía a ella misma el conocimiento del plan. Me reuní con ellos inesperadamente un día o dos antes de proyectada fuga. Y entonces, Georgina, incapaz de soportar la idea de afligir y ofender a un hermano, a quien casi consideraba como padre, me comunicó todo. El velar por el crédito de los sentimientos de mi hermana que vedaron dar un escándalo público, pero escribí al señor Whitbread, quien abandonó el punto de aquel sitio, y la señora Young fue, como es natural, destruida de su cargo. La principal mira del señor Whitbread era sin duda la fortuna de mi hermana, consistiese en 30,000 libras, mas no puedo dejar de sospechar que la esperanza de vengarse de mí fuese otro poderoso estímulo. De verdad que habría sido venganza completa. Esta es, señorita, la fiel narración de cuantos hechos se han referido a ambos, y si no la rechaza usted en absoluto, espero que me descarguen adelante del pecado de crueldad contra el señor Wickham. No sé ahora de qué modo bajo de forma de falsedad se ha impuesto usted, pero no hay de maravillarse de su buen éxito, ya que ignoraba usted todo lo concerniente a los dos. El averiguarlo no estaba en el alcance de usted, y a sospecharlo no se sentía usted inclinado. Es posible que extrañe usted no haberle yo revelado todo esto la noche pasada, mas entonces no era lo suficientemente dueño de mí mismo para discernir de lo que podía y debía revelar. De la verdad de cuanto aquí he contado, puede apelar en particular al testimonio del coronel Fitzwilliam, quien por nuestro próximo parentesco y constante intimidad, aún más como de uno de los ejecutores testamentarios de mi padre, ha sido inevitablemente enterado de todos los detalles de sus transacciones. Si el odio de usted hacia mí dejara sin valor mis aseveraciones, no puede ver usted impedir, por idéntica causa, de confiar en mi primo. Ahora puede darse ocasión de consultarle. Trataré de encontrar la oportunidad para poder estar carta mía. No da usted en el curso de esta mañana. Solo quiero añadir que Dios la bendiga a usted. Fitzwilliam Darcy.